En los territorios de la ciencia ficción, no han sido pocas las veces en las que se abordan los peligros de la alta tecnología, desde historias que hablan de superinteligencias que deciden actuar con malicia hacia los seres humanos, hasta aquellas, un poco más acercadas a nuestra realidad, que reflexionan sobre nuestra dependencia a dejar nuestra seguridad en manos de frívola programación. Y hay una razón para ello, pues más allá de estos escenarios supuestos, y es que en la vida real, a lo largo de las últimas décadas, han tomado lugar sucesos sumamente desafortunados, en los que un fallo en algún sistema computacional ha desencadenado desde descomunales problemas financieros hasta aberrantes desgracias. Los siguientes son algunos de los fallos de software más peligrosos de la historia. La medicina es probablemente una de las áreas donde los avances tecnológicos son muy agradecidos, pues facilitan la precisión de los diagnósticos y el tratamiento de los malestares, pero de forma equivalente es donde un error puede traducirse en terribles fatalidades, y el incidente del Terak 25 es la máxima muestra de ello. Este es el nombre que recibía un aparato de radioterapia controlado por computadora, creado por la Atomic Energy of Canada Limited, una corporación estatal responsable a su vez por el mayor laboratorio de tecnología nuclear de Canadá, con la visión de explotar al máximo las bondades de este tipo de desarrollos para el público, garantizando seguridad. El Terak 25 era entonces una máquina de radioterapia creada para tratar pacientes con cáncer mediante la aplicación controlada de radiación. Su diseño representaba un avance frente a modelos anteriores, ya que combinaba en un solo aparato la capacidad de emitir haces de electrones y de rayos X, funciones que antes requerían equipos separados. Esto lo hacía más compacto, práctico y atractivo para hospitales que buscaban una solución moderna y eficiente. El cambio más importante estuvo en su arquitectura interna. Muchos de los mecanismos de seguridad que en versiones previas eran físicos, basados en piezas de hardware que limitaban la radiación de manera automática, fueron reemplazados por controles de software. En teoría, esto debía simplificar la operación y abaratar costos, pero en la práctica, dejó al equipo completamente dependiente de la programación para garantizar la seguridad del paciente. Además, gran parte del código no fue escrito desde cero, sino que se reutilizaron rutinas del modelo anterior, el Terak 20, sin realizar pruebas rigurosas. Como consecuencia, la máquina heredó fallos que antes no eran críticos gracias a la seguridad que daba el hardware, pero que en el Terak 25 terminaron siendo fatales, siendo un ejercicio de redundancia y dependencia desmedida de la programación. Para esto hay que tomar en cuenta que estamos ubicados a mediados de los 80. No es difícil dimensionar lo irresponsable que fue esta decisión. El primer incidente tuvo lugar en junio de 1985 en el Centro Oncológico Regional Keystone, en Marietta, Georgia. Una paciente de 61 años que recibía tratamiento con electrones postoperatorio sufrió quemaduras graves luego de que la máquina administrara dosis altísimas de radiación en fracciones de segundo, lo que llevó a que tuvieran que amputarle los senos y que su brazo derecho quedara inutilizado. Un mes después, en Hamilton, Canadá, una mujer de 40 años fue bombardeada hasta 85 veces la cantidad habitual de radiación en una sola sesión de tratamiento. En el mes de diciembre, una mujer en Yakima también sufriría quemaduras, pero logrando recuperarse, y los siguientes 3 casos documentados, uno ocurrido también en Yakima en 1987 y otros 2 en Texas en 1986, fueron fatales. En una investigación posterior, una vez que la Atomic Energy fue demandada, se aludió a que los operadores no ingresaron bien las instrucciones en el software, lo que hizo que la máquina realizara malos procesos, pero justo la falta de protocolos de seguridad que sí brindaban sus versiones anteriores eran algo que la compañía no podía sortear. Más aún, resulta que el Terak 25 fue desarrollado por una sola persona, pero cuando los problemas legales se presentaron, fue imposible identificar al programador ni indagar en sus cuestionables decisiones de diseño. Para 1988, la Atomic Energy disolvió su sección médica, y los Terak 25 que ya estaban instaladas en Canadá y Estados Unidos quedaron a cargo de otra compañía. Lo que te he contado es una versión muy condensada de todo el asunto. Puede que en un futuro decida dedicarle su propio video, pero podríamos dejarlo en que este incidente dio una infame cátedra del riesgo en dejar a su suerte una rústica programación. Monte Gox
es un nombre que le resultará familiar a aquellos versados en el mundo de las criptomonedas, pues en su momento fue el mayor intercambio de Bitcoin en todo el mundo, manejando más del 70% de las transacciones globales, siendo el punto de referencia para todos aquellos que comercian con estos activos digitales. Pero en el año 2011, un error de programación en la lógica de gestión de transacciones provocó que la plataforma generara salidas inservibles. Se estima que al menos 2.609 bitcoins quedaron bloqueados debido a que el código del sitio generó condiciones inválidas, haciendo que las monedas nunca pudieran canjearse, causando una pérdida estimada de $8,000 acorde al valor del bitcoin en aquel momento. Al precio actual, la pérdida hubiese sido de $1.5 millones. Pero esta no sería la única dificultad a la que Mt. Gox tendría que hacer frente. En febrero de 2014, anunciaron que habían perdido aproximadamente 850,000 bitcoins debido a una serie de hackeos y debilidades internas, de las cuales 750,000 pertenecían a clientes y las otras 100,000 eran de la propia plataforma de intercambio. Acorde al precio de la moneda en ese periodo, esta pérdida se estimó en $480 millones. El director ejecutivo de la compañía se disculpó públicamente mientras se declaraban en bancarrota en Japón, donde apenas llevaban 4 años funcionando. El golpe a su valor y credibilidad fue tal que Mt. Gox no vería el final de ese mismo mes. La gente detrás del intercambio siguió laborando en las semanas siguientes, hasta que lograron encontrar 200,000 bitcoins en una antigua billetera abandonada. Sin embargo, esto de poco servía para ayudar a los afectados. Para dimensionar un poco mejor las cosas, a más de 11 años de ocurrido, según la información más reciente que pude encontrar, hasta la fecha, muchos de los acreedores de Mt. Gox aún esperan que se les devuelva lo que perdieron. Si tomamos en cuenta el valor que el Bitcoin tiene en la actualidad, es seguro que no existen palabras suficientes para expresar lo que deben sentir las víctimas de este robo, producto de un impresentable descuido. El 3 de julio de 1988, el Golfo Pérsico era, en ese momento, uno de los puntos más calientes del planeta. La guerra entre Irán e Irak se acercaba a su final, pero los enfrentamientos en el mar no daban tregua. Barcos civiles compartían espacio con buques de guerra, lanchas rápidas hostigaban a las armadas extranjeras, y, en el aire, cualquier contacto podía ser interpretado como una amenaza. En medio de este escenario estaba el USS Vincennes, un crucero de misiles guiados de la Marina estadounidense, equipado con el avanzado sistema de combate Aegis. Ese mismo día, a las 10:17 de la mañana, despegó del aeropuerto de Bandar Abbas el vuelo 655 de Iran Air, un Airbus A300 con destino a Dubái. A bordo viajaban 290 personas, en su mayoría familias que simplemente intentaban llegar a casa. Era un simple avión de pasajeros que no tenía relación alguna con las acciones beligerantes, pero lo que sucedió después fue una cadena de errores donde la tecnología jugó un papel central. El sistema Aegis había sido diseñado para darle al Vincennes una capacidad de vigilancia y respuesta sin precedentes. Sus radares y software podían procesar en segundos la trayectoria de múltiples aeronaves y distinguir si se trataba de un avión civil o militar. En teoría, debía reducir la posibilidad de errores humanos en situaciones de combate. Sin embargo, aquel día se convirtió en el origen de la tragedia. El Aegis mostró al Airbus A300 como si descendiera hacia el Vincennes, lo que era característico de una maniobra de ataque, pero en realidad el avión comercial estaba ascendiendo después del despegue, como lo haría cualquier otro vuelo de pasajeros. El error provenía de cómo el software manejaba y proyectaba los datos. Mezcló información de distintas aeronaves en la zona y la presentó como si fueran un único contacto. El resultado en la pantalla del radar era engañoso. Lo que en realidad era un avión comercial cargado de pasajeros apareció como si fuera un F-14 Tomcat iraní, un caza de combate que Irán efectivamente operaba en aquella época y que Estados Unidos consideraba una amenaza seria. La tripulación, bajo presión, interpretó estos datos como una confirmación de que un avión militar hostil se acercaba. En el puente de mando, las comunicaciones tampoco ayudaron. Las advertencias que el Vincennes lanzó por radio nunca fueron recibidas en la frecuencia civil correcta. Desde el lado iraní, los pilotos del Airbus jamás escucharon que se les estaba advirtiendo algo. En la otra orilla, la tripulación del Vincennes creyó que sus mensajes estaban siendo ignorados deliberadamente, lo que reforzó aún más la idea de que tenían enfrente a un enemigo. La decisión tomada en apenas minutos y guiada por el convencimiento de proteger al buque y su tripulación, llevó al comandante del Vincennes a autorizar el lanzamiento de 2 misiles tierra-aire
y a las 10:24 de la mañana, el vuelo 655 de Iran Air fue alcanzado en pleno vuelo y se desintegró sobre el estrecho de Hormuz, acabando por completo con la tripulación y los pasajeros en tan solo unos instantes. El impacto fue inmediato y devastador. 290 personas muertas, entre ellas familias enteras, estudiantes, trabajadores comunes y en especial niños, que nada tenían que ver con el conflicto. La investigación posterior reveló con claridad que la raíz del error estaba en la interpretación defectuosa del software del sistema AX, que había arrojado la lectura del avión comercial que correspondía al modo civil, como si fuera un caza descendiendo en ataque, pasando al modo militar. El incidente del USS Vincennes se convirtió en uno de los ejemplos más palpables de cómo un error de programación, sumado a la presión del combate y la confianza ciega en la tecnología, pueden desencadenar una catástrofe en apenas unos instantes. El 26 de octubre de 1992, la siempre caótica y ajetreada ciudad de Londres viviría una de sus peores emergencias médicas. Lo más lamentablemente irónico de esto es que fue justo por la incapacidad de tratar de atender los percances. Ese día, los servicios de emergencia del Servicio de Ambulancias de Londres estrenaban su nuevo y flamante sistema computarizado de despacho, un software que prometía modernizar el servicio, acelerar las respuestas y salvar más vidas en la capital británica. El sistema debía reemplazar el método manual con el que se asignaban las ambulancias hasta entonces, con operadores frente a mapas, radios y teléfonos, coordinando en tiempo real bajo enorme presión. La idea era que el nuevo software hiciera todo eso automáticamente: recibir la llamada, calcular la ubicación, elegir la ambulancia más cercana y despacharla en segundos. Sobre el papel, era el futuro de las emergencias y, poniéndonos en contexto, quizás siendo algo muy desproporcionado para aquella época. Pero ese mismo día, lo que parecía un salto tecnológico se convirtió en un colapso histórico. El software presentaba fallos graves desde su diseño, ya que no estaba preparado para manejar la cantidad de llamadas reales en una ciudad como Londres. Los tiempos de respuesta del sistema eran lentísimos. A veces pasaban minutos antes de que apareciera en pantalla la información de una ambulancia. Había errores de geolocalización. El software asignaba vehículos que estaban lejos, ignorando a otros que estaban más cerca. Además, los registros no se actualizaban en tiempo real, lo que significaba que podía enviar la misma ambulancia a varios incidentes distintos, sin que los operadores lo notaran. El resultado fue un desastre. Ambulancias asignadas a lugares incorrectos, vehículos que nunca llegaban, pacientes que esperaban durante horas o que jamás recibían asistencia. Hubo llamadas que simplemente no fueron atendidas porque el sistema se saturó y se bloqueó. Lo que debía ser una operación fluida terminó en caos absoluto. Los radios del personal de campo colapsaban con mensajes desesperados, mientras los operadores intentaban corregir manualmente lo que el software arruinaba en pantalla. El personal del servicio de ambulancias no tuvo más remedio que volver a los métodos tradicionales: tomar llamadas por teléfono, anotar direcciones en papel, ubicar ambulancias sobre mapas físicos y coordinar con radios. El impacto humano fue trágico. Se estima que decenas de muertes, al menos 46, estuvieron directamente relacionadas con la falta de respuesta o los retrasos causados por el fallo. En varios casos documentados, pacientes en paro cardíaco o accidentes graves fallecieron porque la ambulancia llegó tarde o nunca lo hizo. La investigación posterior dejó en evidencia que el sistema fue puesto en marcha sin pruebas completas ni pilotos previos, a pesar de las advertencias de los expertos. El software había sido desarrollado con presupuestos bajos y plazos irreales, lo que llevó a un producto inestable e incapaz de operar bajo presión. Y quizá, lo más desgraciado del caso, una confianza ciega en que la tecnología resolvería todo, provocando que se ignoraran señales de alarma. En menos de 24 horas, el sistema que debía modernizar las ambulancias de Londres convirtió a la ciudad en una auténtica sucursal del infierno. En 1991, la llamada Guerra del Golfo había convertido a Israel y Arabia Saudita en blancos constantes de los misiles balísticos lanzados por Irak. Para defenderlos, Estados Unidos desplegó su sistema antimisiles Patriot, presentado al mundo como un escudo prácticamente infalible. La imagen que se quería transmitir era la de una tecnología capaz de detener al enemigo en pleno vuelo, pero la noche del 21 de febrero demostró de forma atroz que esto no era así. Esa noche, en la ciudad saudí de Daran,
Cientos de soldados estadounidenses descansaban en un cuartel temporal. Afuera, una batería Patriot se mantenía en guardia. A las 20:30 horas, los radares detectaron que uno de los tan temidos misiles iraquíes se aproximaba a gran velocidad. El sistema lo identificó, pero cuando llegó el momento de interceptarlo, el disparo nunca ocurrió. El error estaba oculto en el software. El Patriot calculaba la trayectoria del misil usando el reloj interno de su computadora, un reloj que medía el tiempo en décimas de segundo. Para convertir esas décimas a segundos, el programa utilizaba una fracción binaria truncada, una aproximación que parecía insignificante. Durante una hora de funcionamiento, la diferencia sería prácticamente invisible. Pero pasa que el sistema postrado en Dhahran llevaba encendido casi 100 horas sin reiniciarse, y en ese lapso, el pequeño error se había acumulado hasta convertirse en un desfase enorme. Cuando el misil balístico entró en el rango del radar, el Patriot interpretó que estaba en otra posición, a cientos de metros de la ubicación real. Esta discrepancia simplemente se resumió en que no se efectuó el disparo interceptor y el misil impactó de lleno contra el cuartel, matando a 28 soldados estadounidenses en ese momento e hiriendo a más de un centenar. La investigación posterior confirmó lo que había ocurrido. No fue un fallo mecánico ni una sorpresa táctica, sino un defecto matemático en el código. Cada décima de segundo registrada por el reloj interno arrastraba un error diminuto, pero constante, que tras días de operación terminaba distorsionando los cálculos de trayectoria. Reiniciar periódicamente el sistema habría reducido esa desviación, pero en plena guerra, este hecho se pasó por alto, manteniendo la operación durante días enteros para garantizar seguridad, una situación que, describir como negligente, podría no ser adecuado hasta cierto punto. Un fallo tan visible como invisible a simple vista ocasionó una masacre de esas que son demasiado incluso en un escenario de conflicto. La última historia en este video es de algún modo similar a la primera, siendo otro caso que nos recuerda que cuando tratamos con radioterapia, los fallos en cálculos o instrucciones se traducen en sucesos terribles, y lo ocurrido en noviembre del año 2000 en Panamá es una evidencia tajante. En el Instituto Oncológico Nacional de aquel país, los médicos utilizaban un acelerador lineal de radiación para tratar a pacientes con cáncer. El sistema estaba controlado por un programa que debía planificar los tratamientos con exactitud milimétrica, definir los ángulos de aplicación, calcular las dosis y asegurarse de que la radiación se concentrara en el tumor sin dañar los tejidos circundantes. A lo largo de ese mismo año, los especialistas habían comenzado a emplear la llamada técnica de múltiples campos, en la que se aplicaban haces desde diferentes direcciones para atacar al tumor de manera más efectiva. El software permitía introducir los parámetros de cada campo y, a partir de ellos, generaba automáticamente la distribución de las dosis. Sobre el papel, era una innovación que garantizaba seguridad y precisión, pero el programa escondía un error crítico. Cuando se introducían más de 4 campos de radiación, el software procesaba mal los cálculos y generaba planes defectuosos. Las dosis resultaban muy superiores a las prescritas, y esto era aún peor, porque en la pantalla los resultados parecían normales. Los médicos confiaban en lo que veían, y los tratamientos se aplicaban sin cuestionar. Las consecuencias fueron inmediatas. Pacientes que debían recibir dosis terapéuticas comenzaron a sufrir quemaduras graves, daños en órganos internos y complicaciones inexplicables. Ocurriendo esto entre finales del 2000 y buena parte de 2001, sería hasta tiempo después que se pudo estimar que, de al menos una veintena de fallecidos, por lo menos 17 de ellos habían sido víctimas de una sobreexposición a la radiación, mientras que decenas más quedaron con secuelas irreversibles. Lo que debía ser un procedimiento para salvar vidas se había transformado en una amenaza silenciosa dentro de las paredes del hospital. La investigación posterior demostró que el error no estaba en la máquina ni en los médicos, sino en el software. El sistema carecía de validaciones básicas que advirtieran al usuario sobre cálculos fuera de rango. El fallo pasó inadvertido porque la interfaz mostraba resultados aparentemente correctos. Dadas las múltiples implicaciones que el desarrollo de este sistema había tenido en su constitución, era difícil sospechar que la computadora estaba ordenando aplicar dosis letales. Este caso, junto al del Teract 25 y todos los demás que hemos visto a lo largo de esta travesía, solo son una muestra de los peligros de un código mal diseñado, de una confianza exacerbada en tecnología que en su tiempo era avanzada y que en la actualidad podemos percibir como rústica
y en un todo, como aquellas cosas diseñadas para ayudar a nuestras limitadas capacidades humanas, pueden volverse armas que atenten contra nuestra existencia. No hay que temer a la tecnología, pues esta es necesaria, pero sí tener siempre en mente manejarla con debida cautela. Antes de finalizar, mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Un Panzer y Super Alice Love. Ya sabes que puedes dar una pequeña aportación para aparecer al final del próximo video. Muchas gracias por ver. Nos veremos en el siguiente.